lo vamos a organizar. Bueno, vamos a la Yom Yom de hoy, 20 de Adar. Abodá, servicio, no es que el servicio sea genuino, no ilusorio, que penetre en lugar de ser superficial, perdurable en lugar de pasajero, sino es más todavía, sino que la verdad misma es un servicio que las uñas sean verdad, incluso las cosas que menos se sienten que también sean verdad. ¿De qué te conmocionas? Dio el atributo de verdad, así dice el Talmud, y cayó de bruces. Cuando Dios mostró a Moshe los 13 atributos de misericordia, como leímos en la parashá de la semana pasada, Moshe cayó de bruces. El Talmud pregunta cuál de los atributos impresionó tanto a Moshe y responde el atributo de verdad. O sea, la verdad es muy fuerte. Y vamos a ver el de Adar Sheini, el segundo Adar, 20, con todo el terrible. Entre las enseñanzas que mi maestro, el Magi, me dijo en Yehidut, en una audiencia, había una sobre el versículo. Un fuego perpetuo arderá sobre el altar, no será apagado. Si bien el fuego desciende desde lo alto, por iniciativa divina, es mitzvah traer fuego del hombre común, pues la iniciativa del hombre despierta la iniciativa divina. Como dice, el espíritu atrae como respuesta espíritu y evoca un espíritu más elevado. El espíritu inferior atrae el espíritu superior, atrayendo espíritu de más y más alto. O sea, que lo que nosotros hacemos aquí abajo, esto provoca figurativamente que Hashem nos mande su verajá. Es como un padre o un maestro que no quiere darle servido todo al alumno o al hijo, sino quiere que la iniciativa venga del alumno, la iniciativa venga del hijo. Entonces esto provoca el entusiasmo del padre o del maestro para darle realmente mucho más. Cuanto más aún cuando hablamos de Hashem. Es un precepto positivo encender el fuego sobre el altar. Altar se refiere a una persona cuando sacrifique de ustedes, pero la mera ofrenda no basta. Hay que encender el fuego sobre el sacrificio que es de ustedes. Y este fuego no ha de apagarse, o sea, como dice, lo tijbe, no apagarás. O sea, que no quede el no. Esta enseñanza le dijo mi maestro, esta enseñanza la dijo mi maestro ante mí 10 veces, dice el Alter Rebbe, para grabarla en los 10 poderes de mi alma. Y me dijo, tú discípulo mío, tú precisas el fuego perpetuo, pues sobre ti se ha impuesto a pagar un gran no de los opositores al hasidismo. Eran las primeras épocas del hasidismo. Tú apagarás el no y Hashem convertirá el no en sí. Y esa es la labor que nos legaron a nosotros. Porque están los opositores al hasidismo, los opositores al judaísmo en general, y uno tiene que ser una luz para iluminar la oscuridad, una luz que muestre cuál es el camino. Entonces, a veces hay distintas formas de acercarnos al prójimo. A veces se hace difícil, el prójimo no quiere escuchar. Entonces, ¿cómo nos acercamos? A través del ejemplo. Y otras veces, cuando el prójimo, digamos, el compañero, el amigo, el familiar, quien sea, abre una puertita, entonces ahí nosotros podemos entrar y contarle todo lo lindo que es la vida del Yehudí. Bueno, la parashá de la semana, que en realidad esta semana se leen dos parshiot, Vayakel y Pekudei, son las últimas dos parshiot del segundo de los libros de la Torá, el libro de Shemot, el libro del Éxodo. Estas parshiot son como una réplica, si se podría decir, casi
idéntica de dos parshiot que tuvimos hace 2 y 3 semanas atrás, Trumá y Tetzabé, que hablan sobre en Terumá y Tetzabé, la que leímos hace 2 y 3 semanas atrás, es como Hashem le dio la orden a Moshe de construir el Mishkan, de construir el santuario en el desierto. En las dos parshiot que leemos este Shabbat, tenemos cómo Moshe le dio la orden a los Yehudí. La primera pregunta que uno se hace es ¿para qué tiene que repetir todo de vuelta? Podría decir la Torá claramente, y Moshe le transmitió lo que escuchó de Hashem sobre cómo construir el Mishkan, se lo transmitió al pueblo de Israel. ¿Para qué era necesario volver a repetir todo? Y acá tenemos que entender, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ir hablando a lo largo del Shiur, que hay una diferencia y que tiene que ver también con lo que dijimos recién en el Yom Yom. Hay una diferencia cómo las cosas vienen de arriba y cómo las hacemos nosotros aquí abajo. Moshe recibió la orden del Mishkan como Hashem se la dio directamente. Después, ese es un Mishkan. Después está el Mishkan, el santuario, cómo se construye prácticamente aquí abajo. Para eso se necesitaba la orden de Moshe al pueblo de Israel, que traigan todos los elementos que hacía falta, oro, plata, cobre, las distintas lanas, los distintos hilos, etcétera, etcétera. Los espejos. Que si bien las palabras son las mismas, pero la intención, la kavaná, la forma como nosotros lo recibimos es diferente. Por eso era necesario que Moshe le vuelva a repetir todas estas palabras, para que los Yehudim puedan entenderlos. Ahora con el correr del Shiur vamos a entender un poquito más. ¿Cómo hizo Moshe el Mishkan? ¿Quién fue el que hizo el Mishkan? Moshe le encomendó a dos grandes, digamos, arquitectos y sabios para que construyan el Mishkan, el santuario. Uno se llamaba Betzalel Ben Uri Ben Hur Lemate Yehudá, de la tribu de Yehudá, y el otro se llamaba Aholiab Ben Ahisamach Lemate Dan. Aholiab, que era de la tribu de Dan. Si ustedes van a leer el texto, van a ver que ahí dice que eran grandes sabios que podían entender una cosa de la otra. Y acá vamos a ver algo a simple vista sorprendente, que es lo siguiente. Moshe, cuando le da la orden a Betzalel, le dice así, primero le dice, le da la indicación de los utensilios del Mishkan. Le dice, vas a hacer el Aron HaKodesh, vas a hacer la menorá, vas a hacer la mesa, etc. Y después le da la orden de las paredes, ¿no es cierto? Las vigas, o sea, los techos le dijo antes, después las vigas en general. Pero cuando Betzalel construye el Mishkan, lo hizo al revés. No lo hizo como Moshe le dijo, sino primero construyó digamos, el edificio, digamos, todas las vigas, y después construyó sí, los elementos, los keilim, los recipientes. Le preguntaron a Betzalel, ¿por qué no hizo como hizo Moshe? Y Betzalel le contestó, primero tengo que tener un lugar donde tengo que tener la casa. No puedo comprar los muebles o traer los muebles antes de construir la casa. Primero construyo la casa, después le coloco los muebles adentro. Cuando Hashem escuchó esto, dijo, muy bien, así fue realmente como yo le dije a Moshe. Y Betzalel tuvo tanta sabiduría de entender que a pesar que Moshe se lo dijo al revés, él tenía que hacerlo de esta forma. Primero la construcción y después
los utensilios. Pero ahí mismo viene la pregunta, ¿por qué justamente Moshe se lo dijo así? ¿Por qué Moshe no se lo dijo como en la práctica lo hizo Betzalel? Había un gran sabio que se llamaba Rabbeinu Jacob Rasher. Él nació en Praga en el año 1661 y después fue rabino de la ciudad de Metz. Y ahí se explica así, Moshe mismo, él explica así, ¿cómo sabía Moshe cómo eran los Keilim, los elementos? Entonces, explica, creo que está el Midrash que trae, que hay los utensilios vinieron, por ejemplo, la menorá, el arón, el shulchan, todos esos elementos vinieron como un fuego celestial. Y ahí Moshe vio cómo eran, y así se lo explicó a Betzalel. Ahora, el Mishkan no bajó. El Mishkan no bajó en fuego. Entonces la pregunta es, ¿por qué los recipientes bajaron en forma de fuego? ¿Y por qué el Mishkan, la estructura, no bajó en forma de fuego? Entonces se explica así. Hay algunas cosas que tienen la iniciativa arriba, en las esferas celestiales. Y hay elementos que tienen la iniciativa aquí abajo, en las esferas terrenales. Entonces, los utensilios que la iniciativa viene de las esferas celestiales, bajaron con un fuego. Y eso es lo que Moshe vio primero. Por eso Moshe primero dio la indicación de los utensilios. Moshe veía las cosas de arriba para abajo. Por eso, tal cual él lo vio de arriba, así fue como lo transmitió. Pero el objetivo de toda la creación es hacer de este mundo una morada para Hashem. El Mishkan, por eso el Mishkan no vino de arriba. El Mishkan es la estructura la hacemos aquí abajo. Porque como dice en el famoso Mahamar que el rey anterior entregó para el día de su fallecimiento, que al apóstol fue el día de su fallecimiento, y que el rey lo analizó cada año cuando llegó el Yorse del rey anterior, lo que dice el Shira Shirim, el cantar de los cantares, Bati legani ajotikala, vine a mi jardín, mi hermana, mi amada, etc. Y explica qué quiere decir vine a mi jardín, al lugar donde la presencia de Hashem estaba desde el principio, estaba ahí escondida, que se aprende de ahí, de lo que dice el rey Salomón, Shlomo Amelech, que el objetivo es hacer de este mundo una morada para Hashem. No que Dios esté en las esferas celestiales, en los mundos elevados, sino fundamentalmente que esté aquí. O sea, que los keilim, los recipientes vienen de arriba, la estructura viene de abajo. Por eso lo que Betzalel, ¿por qué Betzalel justamente hizo el Mishkan primero, la estructura primero? Porque Betzalel entendió que la presencia de Hashem tiene que estar aquí abajo, y si tiene que estar aquí abajo, primero tiene que hacer la estructura para poder poner los recipientes arriba. Hay un Midrash que dice así, que aparentemente hay una discusión entre dos grandes sabios. Uno se llamaba Rabbi Yehuda y otro se llamaba Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda dice, Hashem, Dios, creó primero la luz y después creó al mundo. Viene Rabbi Nehemia y Rabbi Nehemia dice, no, primero creó al mundo y después creó y después creó la luz. La luz. ¿Se escucha? Y dan un ejemplo. El ejemplo lo dan a la inversa. Había un rey que quería, dice Rabbi Yehuda, había un rey que quería construir un palacio. Entonces primero construyó la luz para ver dónde construir el palacio. Viene Rabbi Nehemia y le dice, no. Por eso Hashem creó primero la luz y después el mundo. Viene Rabbi Nehemia y le dice, no, no es así. Primero construyó el palacio y después le puso la luz adentro. En la Kabbalah se explica
¿Cuál es la diferencia entre la luz y los recipientes? Y vamos a dar un ejemplo. Cuando se hace un shidduch, digamos un shidduch a la antigua, o un shidduch como hacen los reli, o como hacemos los reli. ¿Está Como bien? corresponde. Bueno, eso lo dijiste vos. Se sientan, se hace la presentación. Se sientan el muchacho y la chica, bueno, hablan y, y se ponen a hablar. ¿Y de qué hablan? Primero hablan de qué es lo que quieren para la vida, qué tipo de familia quieren, qué tipo de vida quieren, qué tipo de relación general quieren para la vida. ¿Van a tener hijos, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem? ¿Qué tipo de educación quieren darle a los hijos? Eso se llama or, luz. La luz es algo que penetra por dentro. Lo primero que tenemos que ver es el objetivo. El objetivo es lo que hay adentro, el primiut, la esencia que tenemos. Por supuesto que después tenemos que poner la estructura. Pero si una pareja digamos, se ponen de novios y en lo único que piensan es en la casa donde van a vivir, y en los muebles que van a tener, y en los viajes que van a hacer, y el auto que van a comprar, y las vacaciones que van a tener, y el yate que van a comprar, etcétera, etcétera, le falta la esencia, le falta el primiut, le falta el interior, la luz a esa pareja. Entonces, se complica un poquito más o bastante más la armonía que puede haber entre ambos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios libre y guarde, si le falta lo material, se cae todo. Se cae toda la estructura, porque toda la estructura estaba basada en el materialismo. Pero por el otro lado, cuando las raíces están fuertes, el interior, el primiud, la luz está fuerte, entonces la estructura puede trastabillar un poco, pero el matrimonio no se va a caer. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en los Yehudim. Los Yehudim tenemos que tener en cuenta que tenemos un shlihut, una misión que cumplir en este mundo. Hacer de este mundo una morada para Hashem. Pero ese shlihut, esa misión es fundamentalmente a través del Nefesh Elokit, a través del alma divina. El alma divina es el que tiene que marcar la cancha. Si la cancha la marca el alma animal, estamos perdidos. No tenemos futuro. Si la cancha la marca el alma divina, podemos golpearnos, podemos tener obstáculos, pero los vamos a poder superar. Había un Yehudí que yo conocí, que se llamaba Yankel Katz, Jacob Katz. Debe haber en el mundo, debe haber un montón de Yankel Katz. Este era de Chicago. Era una persona que estaba muy bien económicamente, muy, muy bien. Y de hecho, cuando el rebe anterior vino a Estados Unidos, fue uno de los que lo ayudó mucho. Hasta creo que incluso fue uno de los que ayudó para comprar 770, si no me equivoco. Y después, cuando falleció el rebe anterior, él venía siempre para Yonte, para las festividades, venía a New York a pasar, y el rebe siempre lo invitaba a estar en la mesa, en la mesa del rebe. O sea, el rebe hasta el año 70, que vivió su suegra, la suegra del rebe, 70 o 71, los Yom Tovim, las festividades las hacía en la casa del rebe anterior. Y dentro de los invitados estaba este Yankel Katz. Una vez a Yankel Katz le ofrecen un negocio, esos negocios que son posta, que vienen, te lo ofrece, vos lo mirás blanco sobre negro, no puede fallar.
Pero él dijo, bueno, y se lo ofrecieron unos socios. Entonces le dijo, le contó así, le dice, le dijo, yo no voy a hacer un negocio si no le pregunto antes al rebe. Fue, le preguntó al rebe, y el rebe le dijo, no lo hagas. Vuelve a Chicago, y cuando vuelve a Chicago, entonces los tipos le empezaron a hablar de vuelta y le volvieron a mostrar cómo el negocio es imposible de que falle. Volvió a New York y le di, entonces le volvió a preguntar al rebe y el rebe de vuelta le dice que no. Volvió a Chicago y bueno, los tipos lo convencieron tanto que al final se metió en el negocio. Y obviamente el negocio no funcionó y perdió un montón de plata. Hasta tal punto que cuando una vez después tuvo un yejidú, tuvo una audiencia con el rebe, había un silencio total hasta que Rabbi Yankel Katz le contó toda una historia como para decirle al rebe, ¿cómo se sale ahora de esta? ¿No es cierto? Tenía no solamente que perdió plata, perdió un montón, sino aparte le falló al rebe, no le hizo caso a lo que el rebe quería. Y esta, la realidad es esta, la realidad es que nosotros los Yehudim tenemos que mirar qué es lo que va primero y qué es lo que va después. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto que para los... A ver, si estaríamos en el Mishkan, si estaríamos en el santuario o en el Bet HaMikdash mismo, no podemos tener los elementos sin tener la estructura alrededor. Necesitamos todo. Pero tenemos que saber cuál es el objetivo. El objetivo es la misión, lo que nosotros tenemos y vamos a cumplir, el objetivo que tenemos que hacer. Entonces, Moshe Rabbeinu miraba las cosas como venían de arriba, pero nosotros somos como Betzalel en este punto, nosotros lo miramos de abajo. Y Hashem dijo, está muy bien, Betzalel, vos entendiste cuál es la kavaná, cuál es la intención. Entonces nosotros cuando nos aproximamos o queremos hacer algo, tenemos que tener claro que el objetivo es que nuestra Neshama no se queda en las esferas celestiales, la Neshama baja al cuerpo. Del cuerpo, con el cuerpo con el alma, son las que llevamos a cabo la misión en este mundo. En el último Kinus Ashluchim, en el último congreso de Shluchim, estaban los Shluchim reunidos, y uno de los Shluchim se puso a contar que, cuando él llegó al lugar, no dice, el que lo contó no dijo justo quién era ni de dónde era, porque tampoco importa, digamos. Cuando llegó en el lugar no había nada, no había absolutamente nada de Yiddishkeit. Y él despacito empezó a construir, ir casa por casa, familia por familia, acercarlos. Y así empezó con una cosa, y empezó con otra, armó un minyan, y después habrá armado un pequeño GAN, un jardín de infantes, una escuela, después una mikve, después un shul, qué sé yo. Uno va construyendo hasta que de repente tiene un montón de instituciones, un montón de cosas que se van formando y va creciendo. Y el Sheliach, sí, tenía muchos shiurim, a cada persona, con cada familia que iba, les enseñaba, y enseñaba leyes, enseñaba Torah, y enseñaba Hebrit, y enseñaba Humash. Todo el día estaba enseñando, él se sentía útil, se sentía que estaba haciendo cosas. Pero con el tiempo, al crecer, no es solamente decir quiero hacer esto. Hay que conseguir los fondos, hay que el shliach se convierte en un ingeniero y en un arquitecto y de repente termina una fiesta y hay que limpiar todo porque después viene otra fiesta, te falló el personal de limpieza, entonces ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer uno.
Entonces uno se transforma en todo y de repente pierde o le falta digamos, el objetivo por el cual fue, los shiurim, hablar con la gente, acercarla, etcétera, etcétera. Uno tiene que saber que están las dos partes. Está lo que viene de arriba para abajo. Es, al principio uno pone la luz, uno pone toda la fuerza, Moshe Rabbeinu, pero el objetivo que haya aquí abajo, a veces el shliach principal ya no puede dedicarse como lo hacía al principio, entonces trae otros shluchim que son los que van cubriendo para que él pueda dedicarse a otros aspectos que también son importantes. Porque si no tenemos dónde poner a la gente, no tenemos dónde recibirla, dónde hacer las festividades, etcétera, entonces pasan de largo. El objetivo es hacer de este mundo una morada para Hashem. Mañana, Besat Hashem, seguimos con, digamos, desarrollando sobre la parshiot de la semana, ¿no es cierto? Y que hay un montón de aspectos, son cosas muy lindas para charlar. Y este Shabbat también es un Shabbat especial, Shabbat Mevarchim, Shabbat HaChodesh, ya lo vamos a hablar en el curso de la semana. Bueno, Brajá Beatzlajá, nos vemos. Muchas Gracias, gracias. Gilles. Saludos a todos. Gracias. Hasta Mañana. mañana. querido. Hola, Faibo. Hola, Chiche. ¿Cómo va, Faibo? Hola, Baruch Hashem. Bien, bien, ¿vos? Todo bien, Baruch Hashem. Baruch ¿Tú? Hashem. Acá andamos un poco con la cara deformada, pero estamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, el viernes me hicieron dos implantes y hoy estoy un poco mejor ya. Pero tenía la cara inflada, mira. Ah, pues está bien, ¿eh? Ahora más o menos, sí, me duele un poco. Pero Quito, pero ayer tenía el ojo en compota, me parecía cuando éramos chiquitos, ¿viste? Y nos ¿pero peleábamos y te pegaban en el ojo. quién te lo hizo? ¿Fuiste a Bugatti, un... ¿Quién? Bugatti, Bugatti. Bugatti, Bugatti, sí, sí. Bueno, En tu época capaz que era el padre era bioquímico, no sé si te acordarás de él. me suena el apellido, pero nada más. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Jorge? ¿Cómo Bueno, están? Jorge, ¿Cómo ¿qué están, tal? muchachos? Muy bien. ¿Todo bien? Baruch, Con luz. Con Baruch, luz. Que dure, que ¿No dure. tuviste, Seguro que no sí. tuviste luz? ¿Tuviste corte? ¿Cómo? ¿Tuviste corte ahí por tu casa? No, en mi casa no, en Quilmes. Hubo Ah, cortes bueno. en la zona comercial y hay gente que, por ejemplo, en Flores hace como 10, 12 días que no tienen luz. Qué locura. Es una locura. La gente está indignada, la gente está buscando algún camión de Edesur para ir y llevárselo coimeando, ¿eh? Ya están a ese Sí, sí, nivel, sí. desesperada, porque no da ninguna respuesta a la compañía. Qué bárbaro. Qué No se puede dar. Yo tengo un amigo que tiene la mamá viuda, él vive solo, se llevó a la mamá a vivir a su casa y no vive en un barrio humilde, vive en un barrio bueno, y bueno, un desastre total. Así que Qué bueno, bárbaro, la verdad, qué locura, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿cómo va José Eduardo? Eduardo. Va. Hola, Hola, Eduardo. Eduardo. Dios se lee. Hola a Hola, todos. hola, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal, Eduardo? Bueno, vamos a ir ¿Todo bien? arrancando. Y si no, cualquier cosita nos vamos a Neuquén, que es la mejor época ahora. Sí, miren, Mirá qué lindo hermoso. ahí, ¿eh? Sí, Ayer Bueno, estaba mirando un programa en el camino, mostraban cosas de Neuquén, la verdad, que tienen bellezas naturales, mira. eso eh, sí. Espectacular, realmente eh, hermosísimo, mira. Uno cruza, va derecho a como es a Bariloche y no se queda en Neuquén realmente. Una sí, belleza tiene. sí, todo. Y el norte Bueno, neuquino es poco conocido. Perdón. no, seguro, está bien, perfecto. Y bueno, tenemos que hacerle un poco de propaganda. Bueno, ya hace mucho vienen diciendo que se vienen, que se vienen. Sería Bueno, ya lo buenísimo, vamos a mira. organizar. Vamos a organizar, taller lo vamos a organizar. Bueno, vamos a la Yom Yom de hoy, 20 de Adar. Abodá, servicio, no es que el servicio sea genuino, no ilusorio, que penetre en lugar de ser superficial, perdurable en lugar de pasajero, sino es más todavía, sino que la verdad misma es un servicio que las uñas sean verdad, incluso las cosas que menos se sienten que también sean verdad. ¿De qué te conmocionas? Dio el atributo de verdad, así dice el Talmud, y cayó de bruces. Cuando Dios mostró a Moshe los 13 atributos de misericordia, como leímos en la parashá de la semana pasada, Moshe cayó de bruces. El Talmud pregunta cuál de los atributos impresionó tanto a Moshe y responde el atributo de verdad. O sea, la verdad es muy fuerte. Y vamos a ver el de Adar Sheini, el segundo Adar, 20, contó la Alterrebe. Entre las enseñanzas que mi maestro, el Magui, me dijo en Yehidut en una audiencia, había una sobre el versículo. Un fuego perpetuo arderá sobre el altar, no será apagado.
si bien el fuego desciende desde lo alto por iniciativa divina, es mitzvah traer fuego del hombre común, pues la iniciativa del hombre despierta la iniciativa divina. Como dice, el espíritu atrae como respuesta espíritu y evoca un espíritu más elevado. El espíritu inferior atrae el espíritu superior, atrayendo espíritu de más y más alto. O sea, que lo que nosotros hacemos aquí abajo, esto provoca figurativamente que Hashem nos mande su verajá. Es como un padre o un maestro que no quiere darle servido todo al alumno o al hijo, sino quiere que la iniciativa venga del alumno, la iniciativa venga del hijo. Entonces esto provoca el entusiasmo del padre o del maestro para darle realmente mucho más. Cuanto más aún cuando hablamos de Hashem. Es un precepto positivo encender el fuego sobre el altar. Altar se refiere a una persona cuando sacrifique de ustedes, pero la mera ofrenda no basta. Hay que encender el fuego sobre el sacrificio que es de ustedes. Y este fuego no ha de apagarse, o sea, como dice, lo tijbe, no apagarás. O sea, que no quede el no. Esta enseñanza le dijo mi maestro, esta enseñanza la dijo mi maestro ante mí 10 veces, dice el Alter Rebbe, para grabarla en los 10 poderes de mi alma, y me dijo, tú discípulo mío, tú precisas el fuego perpetuo, pues sobre ti se ha impuesto a pagar un gran no de los opositores al hasidismo. Eran las primeras épocas del hasidismo. Tú apagarás el no y Hashem convertirá el no en sí. Y esa es la labor que nos legaron a nosotros. Porque están los opositores al hasidismo, los opositores al judaísmo en general. Y uno tiene que ser una luz para iluminar la oscuridad. Una luz que muestre cuál es el camino. Entonces, a veces hay distintas formas de acercarnos al prójimo. A veces se hace difícil, el prójimo no quiere escuchar. Entonces, ¿cómo nos acercamos? A través del ejemplo. Y otras veces, cuando el prójimo, digamos, el compañero, el amigo, el familiar, quien sea, abre una puertita, entonces ahí nosotros podemos entrar y contarle todo lo lindo que es la vida del Yehudí. Bueno. La parshá de la semana, que en realidad esta semana se leen 2 parshiot, Vayakel y Pekudei, son las últimas 2 parshiot del segundo de los libros de la Torá, el libro de Shemot, el libro del Éxodo. Estas parshiot son como una réplica, si se podría decir, casi idéntica, de 2 parshiot que tuvimos hace 2 y 3 semanas atrás, Terumá y Tetzaveh, que hablan sobre en Terumá y Tetzaveh, la que leímos hace 2 y 3 semanas atrás, es como Hashem le dio la orden a Moshe de construir el Mishkan, de construir el santuario en el desierto. En las 2 parshiot que leemos este Shabbat, tenemos cómo Moshe le dio la orden a los Yehudí. La primera pregunta que uno se hace es ¿para qué tiene que repetir todo de vuelta? Podría decir la Torá claramente, y Moshe le transmitió lo que escuchó de Hashem sobre cómo construir el Mishkan, se lo transmitió al pueblo de Israel. ¿Para qué era necesario volver a repetir todo? Y acá tenemos que entender, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ir hablando a lo largo del Shiur, que hay una diferencia y que tiene que ver también con lo que dijimos recién en la Yom Yom. Hay una diferencia cómo las cosas vienen de arriba y cómo las hacemos nosotros aquí abajo. Moshe recibió la orden del Mishkan como Hashem se la dio directamente.
Después, ese es un Mishkan. Después está el Mishkan, el santuario, cómo se construye prácticamente aquí abajo. Para eso se necesitaba la orden de Moshe al pueblo de Israel, que traigan todos los elementos que hacía falta, oro, plata, cobre, las distintas lanas, los distintos hilos, etcétera, etcétera. Los espejos. Que si bien las palabras son las mismas, pero la intención, la kavaná, la forma como nosotros lo recibimos es diferente. Por eso era necesario que Moshe le vuelva a repetir todas estas palabras, para que los Yehudim puedan entenderlos. Ahora con el correr del Shiur vamos a entender un poquito más. ¿Cómo hizo Moshe el Mishkan? ¿Quién fue el que hizo el Mishkan? Moshe le encomendó a dos grandes, digamos, arquitectos y sabios para que construyan el Mishkan, el santuario. Uno se llamaba Betzalel ben Uri ben Hur Lemate Yehudá, de la tribu de Yehudá, y el otro se llamaba Aholiab ben Ahisamach Lemate Dan. Aholiab, que era de la tribu de Dan. Si ustedes van a leer el texto, van a ver que ahí dice que eran grandes sabios que podían entender una cosa de la otra. Y acá vamos a ver algo a simple vista sorprendente, que es lo siguiente. Moshe, cuando le da la orden a Betzalel, le dice así, primero le dice, le da la indicación de los utensilios del Mishkan. Le dice, vas a hacer el Aron HaKodesh, vas a hacer la menorá, vas a hacer la mesa, etc. Y después le da la orden de las paredes, ¿no es cierto? Las vigas, o sea, los techos le dijo antes, después las vigas en general. Pero cuando Betzalel construye el Mishkan, lo hizo al revés. No lo hizo como Moshe le dijo, sino primero construyó digamos, el edificio, digamos, todas las vigas, y después construyó sí, los elementos, los keilim, los recipientes. Le preguntaron a Betzalel, ¿por qué no hizo como hizo Moshe? Y Betzalel le contestó, primero tengo que tener un lugar donde tengo que tener la casa. No puedo comprar los muebles o traer los muebles antes de construir la casa. Primero construyo la casa, después le coloco los muebles adentro. Cuando Hashem escuchó esto, dijo, muy bien, así fue realmente como yo le dije a Moshe. Y Betzalel tuvo tanta sabiduría de entender que a pesar que Moshe se lo dijo al revés, él tenía que hacerlo de esta forma. Primero la construcción y después los utensilios. Pero ahí mismo viene la pregunta, ¿por qué justamente Moshe se lo dijo así? ¿Por qué Moshe no se lo dijo como en la práctica lo hizo Betzalel? Había un gran sabio que se llamaba Rabbeinu Jacob Rasher. Él nació en Praga en el año 1661 y después fue rabino de la ciudad de Metz. Y ahí se explica así, Moshe mismo, él explica así, ¿cómo sabía Moshe cómo eran los keilim, los elementos? Entonces, explica, creo que está el Midrash que trae, que hay los utensilios vinieron, por ejemplo, la menorá, el arón, el shulchan, todos esos elementos vinieron como un fuego celestial. Y ahí Moshe vio cómo eran, y así se lo explicó a Betzalel. Ahora, el Mishkan no bajó. El Mishkan no bajó en fuego. Entonces la pregunta es, ¿por qué los recipientes bajaron en forma de fuego? ¿Y por qué el Mishkan, la estructura, no bajó en forma de fuego? Entonces se explica así. Hay algunas cosas
que tienen la iniciativa arriba, en las esferas celestiales. Y hay elementos que tienen la iniciativa aquí abajo, en las esferas terrenales. Entonces, los utensilios, que la iniciativa viene de las esferas celestiales, bajaron con un fuego. Y eso es lo que Moshe vio primero. Por eso Moshe primero dio la indicación de los utensilios. Moshe veía las cosas de arriba para abajo. Por eso, tal cual él lo vio de arriba, así fue como lo transmitió. Pero el objetivo de toda la creación es hacer de este mundo una morada para Hashem. El Mishkan, por eso el Mishkan no vino de arriba. El Mishkan es la estructura la hacemos aquí abajo. Porque como dice en el famoso Mahamar que el rey anterior entregó para el día de su fallecimiento, que a la postre fue el día de su fallecimiento, y que el rey lo analizó cada año cuando llegó el Yorse del rey anterior, lo que dice el Shira Shirim, el cantar de los cantares, Bati legani ajotikala, vine a mi jardín, mi hermana, mi amada, etc. Y explica qué quiere decir vine a mi jardín, al lugar donde la presencia de Hashem estaba desde el principio, estaba ahí escondida, que se aprende de ahí, de lo que dice el rey Salomón, Shlomo Amelech, que el objetivo es hacer de este mundo una morada para Hashem. No que Dios esté en las esferas celestiales, en los mundos elevados, sino fundamentalmente que esté aquí. O sea, que los keilim, los recipientes, vienen de arriba, la estructura viene de abajo. Por eso lo que Betzalel, ¿por qué Betzalel justamente hizo el Mishkan primero, la estructura primero? Porque Betzalel entendió que la presencia de Hashem tiene que estar aquí abajo, y si tiene que estar aquí abajo, primero tiene que hacer la estructura para poder poner los recipientes arriba. Hay un Midrash que dice así, que aparentemente hay una discusión entre dos grandes sabios. Uno se llamaba Rabbi Yehuda y otro se llamaba Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda dice, Hashem, Dios, creó primero la luz y después creó al mundo. Viene Rabbi Nehemia, y Rabbi Nehemia dice, no, primero creó al mundo y después creó y después creó la luz. La luz. ¿Se escucha? Y dan un ejemplo. El ejemplo lo dan a la inversa. Había un rey que quería, dice Rabbi Yehuda, había un rey que quería construir un palacio. Entonces primero construyó la luz para ver dónde construir el palacio. Viene Rabbi Nehemia y le dice no. Por eso Hashem creó primero la luz y después el mundo. Viene Rabbi Nehemia y le dice no, no es así. Primero construyó el palacio y después le puso la luz adentro. En la Kabbalah se explica cuál es la diferencia entre la luz y los recipientes. Y vamos a dar un ejemplo. Cuando se hace un shidduch, digamos un shidduch a la antigua, o un shidduch como hacen los relis, o como hacemos los relis. Como corresponde. Bueno, eso lo dijiste vos. Se sientan, se hace la presentación. Se sientan el muchacho y la chica, bueno, hablan y se ponen a hablar. ¿Y de qué hablan? Primero hablan de qué es lo que quieren para la vida. ¿Qué tipo de familia quieren? ¿Qué tipo de vida quieren? ¿Qué tipo de relación general quieren para la vida? ¿Van a tener hijos, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem? ¿Qué tipo de educación quieren darle a los hijos? Eso se llama or, luz. La luz es algo que penetra por dentro. Lo primero que tenemos que ver es el objetivo. El objetivo es lo que hay adentro, el pnimiut,
la esencia que tenemos. Por supuesto que después tenemos que ver que poner la estructura. Pero si una pareja, digamos, se ponen de novios y en lo único que piensan es en la casa donde van a vivir, y en los muebles que van a tener, y en los viajes que van a hacer, y el auto que van a comprar, y las vacaciones que van a tener, y el yate que van a comprar, etcétera, etcétera, le falta la esencia, le falta el primiut, le falta el interior, la luz a esa pareja. Entonces, se complica un poquito más o bastante más la armonía que puede haber entre ambos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios libre y guarde, si le falta lo material, se cae todo. Se cae toda la estructura, porque toda la estructura estaba basada en el materialismo. Pero por el otro lado, cuando las raíces están fuertes, el interior, el primiud, la luz está fuerte, entonces la estructura puede trastabillar un poco, pero el matrimonio no se va a caer. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en los Yehudim. Los Yehudim tenemos que tener en cuenta que tenemos un shlihut, una misión que cumplir en este mundo. Hacer de este mundo una morada para Hashem. Pero ese shlihut, esa misión es fundamentalmente a través del Nefesh Elokit, a través del alma divina. El alma divina es el que tiene que marcar la cancha. Si la cancha la marca el alma animal, estamos perdidos. No tenemos futuro. Si la cancha la marca el alma divina, podemos golpearnos, podemos tener obstáculos, pero los vamos a poder superar. Había un Yehudí que yo conocí, que se llamaba Yankel Katz, Jacob Katz. Debe haber en el mundo, debe haber un montón de Yankel Katz. Este era de Chicago. Era una persona que estaba muy bien económicamente, muy bien. Y de hecho, cuando el Rebbe anterior vino a Estados Unidos, fue uno de los que lo ayudó mucho. Hasta creo que incluso fue uno de los que ayudó para comprar 770, si no me equivoco. Y después, cuando falleció el Rebbe anterior, él venía siempre para Yontef, para las festividades, venía a New York a pasar, y el Rebbe siempre lo invitaba a estar en la mesa, en la mesa del Rebbe. O sea, el Rebbe hasta el año 70, que vivió su suegra, la suegra del Rebbe, 70 o 71, los Yom Tovim, las festividades las hacía en la casa del Rebbe anterior. Y dentro de los invitados estaba este Yankel Katz. Una vez a Yankel Katz le ofrecen un negocio, esos negocios que son posta, que vienen, te lo ofrece, vos lo mirás blanco sobre negro, no puede fallar. Pero él dijo, bueno, y se lo ofrecieron unos socios. Entonces le dijo, le contó así, le dice, le dijo, yo no voy a hacer un negocio si no le pregunto antes al Rebbe. Fue, le preguntó al Rebbe, y el Rebbe le dijo, no lo hagas. Vuelve a Chicago, y cuando vuelve a Chicago, entonces los tipos le empezaron a dar de vuelta y le volvieron a mostrar cómo el negocio es imposible de que falle. Volvió a New York y entonces le volvió a preguntar al Rebbe, y el Rebbe de vuelta le dice que no. Volvió a Chicago y bueno, los tipos lo convencieron tanto que al final se metió en el negocio. Y obviamente el negocio no funcionó y perdió un montón de plata. Hasta tal punto que cuando una vez después tuvo un yejidú, tuvo una audiencia con el Rebbe, había un silencio total hasta que Rebbe Yankel Katz le contó toda una historia como para decirle al Rebbe, ¿cómo se sale ahora de esta? ¿No es cierto? Tenía
no solamente que perdió plata, perdió un montón, sino aparte le falló al Rebe, no le hizo caso a lo que el Rebe quería. Y la realidad es esta, la realidad es que nosotros los Yehudim tenemos que mirar qué es lo que va primero y qué es lo que va después. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto que para los... A ver, si estaríamos en el Mishkan, si estaríamos en el santuario o en el Bet HaMikdash mismo, no podemos tener los elementos sin tener la estructura alrededor. Necesitamos todo. Pero tenemos que saber cuál es el objetivo. El objetivo es la misión, lo que nosotros tenemos y vamos a cumplir, el objetivo que tenemos que hacer. Entonces, Moshe Rabbeinu miraba las cosas como venían de arriba, pero nosotros somos como Betzalel en este punto, nosotros lo miramos de abajo. Y Hashem dijo, está muy bien, Betzalel, vos entendiste cuál es la kavaná, cuál es la intención. Entonces nosotros cuando nos aproximamos o queremos hacer algo, tenemos que tener claro que el objetivo es que nuestra Neshama no se queda en las esferas celestiales, la Neshama baja al cuerpo. Del cuerpo, con el cuerpo con el alma, son las que llevamos a cabo la misión en este mundo. En el último Kinus Ashluchim, en el último congreso de Shluchim, estaban los Shluchim reunidos, y uno de los Shluchim se puso a contar que cuando él llegó al lugar, no dice que lo contó, no dijo justo quién era ni de dónde era, porque tampoco importa, digamos. Cuando llegó en el lugar no había nada, no había absolutamente nada de Yiddishkeit. Y él despacito empezó a construir, ir casa por casa, familia por familia, acercarlos. Y así empezó con una cosa, y empezó con otra, armó un minyan, y después habrá armado un pequeño GAN, un jardín de infantes, una escuela, después una mikve, después un shul, qué sé yo. Uno va construyendo hasta que de repente tiene un montón de instituciones, un montón de cosas que se van formando y va creciendo. Y el Sheliach, sí, tenía muchos shiurim, a cada persona, con cada familia que iba, les enseñaba, y enseñaba leyes, enseñaba Torah, y enseñaba Hebrit, y enseñaba Humash. Todo el día estaba enseñando, él se sentía útil, se sentía que estaba haciendo cosas. Pero con el tiempo, al crecer, no es solamente decir quiero hacer esto. Hay que conseguir los fondos, hay que el shliach se convierte en un ingeniero y en un arquitecto y de repente termina una fiesta y hay que limpiar todo porque después viene otra fiesta, te falló el personal de limpieza, entonces ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer uno. Entonces uno se transforma en todo y de repente pierde o le falta digamos, el objetivo por el cual fue los shiurim, hablar con la gente, acercarla, etcétera, etcétera. Uno tiene que saber que están las dos partes. Está lo que viene de arriba para abajo. Al principio uno pone la luz, uno pone toda la fuerza, Moshe Rabbeinu, pero el objetivo que haya aquí abajo, a veces el shliach principal ya no puede dedicarse como lo hacía al principio, entonces trae otros shluchim que son los que van cubriendo para que él pueda dedicarse a otros aspectos que también son importantes. Porque si no tenemos dónde poner a la gente, no tenemos dónde recibirla, dónde hacer las festividades, etcétera, entonces pasan de largo. El objetivo es hacer de este mundo una morada para ayer.